Saludos cordiales, distinguidos alumnos que nos escuchan en este canal. El día de hoy vamos a ver la unidad 3.7, que es razones de cambio, en su segunda parte. Para poder comenzar en esta clase, vamos a hablar hoy de algunas situaciones que suceden en el cuerpo humano. Y algo que es bastante importante el poder conocer es sobre la circulación sanguínea. Acá les muestro un pequeño vaso sanguíneo. Hay que recordar que el cuerpo humano tiene arterias, arteriolas, venas y vasos capilares. Pues este pequeño es un vaso capilar que en la parte de ingeniería nosotros lo veríamos como una pequeña tubería, un pequeño cilindro. Pero lo importante de esto, hay dos conceptos de los cuales vamos a platicar. Y el primero es vasodilatación. Voy a poner acá vasodilatación. Y el segundo concepto para poder platicar, el cual voy a poner con color azul, vamos a hablar vasoconstricción. Acá está. Dos conceptos muy importantes que se pueden trabajar en la parte de la presión arterial. Lo primero que tenemos que conocer es basarnos desde la parte de ingeniería, conocer una fórmula que no sé si ya la vieron en física o tal vez en física fundamental, y vamos a decir que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Y también otra que vamos a ver ahora, donde vamos a escribir que la presión es igual a la fuerza dividido el área, solo que la parte de área la voy a poner con una A mayúscula para poder hacer el cambio entre la aceleración. Bueno, me voy a ir platicando primero con esta segunda fórmula. Y por ejemplo, yo quiero que se imaginen ustedes una manguera. Pero como es manguera, la vamos a poner de color verde, de las que tenemos en el jardín. Acá está, una pequeña manguera. Y acá vamos a ponerle un caudal de agua, al cual yo le voy a denotar con una letra Q. Digamos que acá está. Y esta es el área efectiva. Vean, lo vamos a poner con color amarillo. Esta es el área efectiva del cual sale el caudal de agua. Entonces venimos acá y acá está nuestro caudal de agua. Si nosotros voy a despejar esta área y esta fórmula me quedaría el área, eso va a pasar a multiplicar, sería igual a la fuerza que se le está aplicando partido a la presión. Entonces quiere decir que la presión es inversamente proporcional al área. Volviendo nuevamente a esta fórmula, la fuerza partido área. Entonces, con un área exageradamente grande, entonces vamos a poner el límite cuando el área tiende al infinito, un número bastante grande. ¿Qué sucede con la presión? Si yo pongo un número 100 o 1000 es bastante exagerado, entonces por lo tanto la presión, ¿a dónde se iría? Claro, sería exageradamente cero. Entonces cuando es un número grande yo puedo decir que la función f de cualquier valor, pongámosle f de t, que es en función del tiempo, sería cero. Ahora, ¿qué sucede si yo digo que el límite cuando a tiende a cero, esa función de la presión y conforme el tiempo, ¿a qué sucede? Vea, yo hago un valor tan pequeño a, por ejemplo, 0.01, este valor de la presión aumenta. Ahora, yo quiero que hagan la analogía. Por ejemplo, cuando ustedes tienen la manguera en su jardín, tiene un caudal normal, pero ustedes quieren que tenga más presión, lo que hacen es cerrar cierta parte de la manguera con su dedo pulgar o con cualquier dedo de la mano. Y entonces, miren, el área efectiva ya es un poco menor. Entonces, como esa área ha cambiado, vean, si ha cambiado el área, lo que estamos haciendo con un área más pequeña, eso significa que esto va a subir, hay más presión. Pero si yo le quito el dedo de donde tengo esto, lo vamos otra vez a churar con color amarillo, el área es más grande. Se recordarán que el área, solo para poner una referencia, es igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Entonces, si yo a más área, la presión es baja, pero si yo vengo y a menor área, la presión es alta. Bueno, esos conceptos son los conceptos que nosotros conocemos en la parte de ingeniería, en la parte de matemática, pero que, por ejemplo, se anotan correctamente al área del cuerpo humano. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que se llaman enfermedades coronarias, vamos a poner.
Coronarias. Coronarias. Yo creo que no lo escribí bien. Pero el concepto coronarias. Esas enfermedades coronarias, por ejemplo, cuando uno consume excesivamente grasa, excesivamente azúcar, lo que sucede al cuerpo es tan maravilloso que a través y antropológicamente a raíz de tantos años, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes vieron la película de los Crooks, todos los derechos reservados para la empresa que lo hizo, ellos no todos los días comían, sino comían cada cierto tiempo. Entonces, ese concepto antropológico de la evolución del ser humano ha sido de la siguiente manera. Como no todos los días había comida, el cuerpo humano era tan maravilloso que almacenaba energía en forma de grasa. Entonces vamos a poder dibujar acá. Una persona acá. Una persona cualquiera. Y la grasa es lo que se va poniendo en el área acá, la circunferencia abdominal de la persona. Entonces, cuando uno consume, uno tiene cierto límite. Aquí atrás del cuerpo, donde está la cabeza, está el hipotálamo. Vamos a poner hipotálamo. Y en el hipotálamo hay un concepto nervioso que es la leptina. La leptina. Esta leptina es como lo que sucede en la parte para los compañeros civiles cuando tienen una cantidad de agua y tenemos un flote. Vamos a poner aquí un caudal de agua y voy a dibujar un pequeño flote para que ustedes se recuerden cuál es el concepto. Acá está. Viene esto y cuando se va llenando, el flote llega a cierto límite y ¡pum! Y la tubería que está entrando acá la cierra. Aquí digamos que está la tubería. Entonces la tubería la cierra y está a cierto nivel. La leptina es lo que trabaja exactamente así en nuestro cuerpo humano. Le dice al cerebro, mire, usted ya está lleno, ya lo que necesita su cuerpo para el día de hoy ya está acabado. Entonces le dice, se cierra, ¿verdad? Entonces ya hay una sensación de saciedad al momento de comer. Pero, por ejemplo, hay algunas industrias, lamentablemente a nivel mundial, que manipulan la leptina. Por ejemplo, no es lo mismo comer, que decirles, una taza de macuy. Y uno dice, no, cabal, tantas tortillas, tanto de esto, ya me llené. Pero, por ejemplo, cuando uno come una junk food, comida chatarra, ellos tienen algunos manipuladores de parte de la leptina. Entonces, piden un pedazo de pizza y otro pedazo y ya están llenos y todavía el cerebro les está pidiendo más y no llega ese concepto de saciedad. Entonces la leptina, ese flote que tenemos acá, miren, puede llegar hasta acá y eso está llenando más nuestro argumento del cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano viene y eso que necesita ya lo va convirtiendo en circunferencia abdominal, una circunferencia abdominal, y lo cual son grasas. Entonces, como concepto, no sé si cuando llevaron Deportes 1 les explicaba el distinguido licenciado que, por ejemplo, uno a los 30 a 32 minutos aproximadamente, lo que gasta en energía son los carbohidratos, pero a partir de ese momento, el cuerpo humano dice, bueno, ya me acabé los carbohidratos consumidos durante el día, entonces empieza a tomar energía de parte de esta grasa de la circunferencia abdominal, y esa es la evolución del ser humano al momento de esa parte antropológica, cuando fueron los neandertales y todo eso. No todos los días había comida, entonces lo que comían el cuerpo lo almacenaba en forma de grasa y así era como sobrevivían más tiempo, porque el cuerpo humano siempre va a tratar de sobrevivir. Entonces esos conceptos vienen a trabajar lo que son las enfermedades coronarias. ¿Qué son las enfermedades coronarias? Por ejemplo, cuando una persona padece presión alta, así como estábamos hablando la manguera en el jardín y que le poníamos el dedo y teníamos un poco de área efectiva, eso elevaba la presión. Entonces las enfermedades coronarias, cuando uno consume exageradamente alimentos muy ricos en grasas y muy ricos en azúcares, lo que va a hacer el cuerpo humano es almacenar toda esa grasa y todo ese colesterol, mire, alrededor de nuestros vasos sanguíneos, arterias, arteriolas. Entonces, si se dan cuenta, lo que está sucediendo es que el área efectiva para poder pasar a través de este vaso sanguíneo se va cortando y entonces lo que está sucediendo es una elevación de la presión. Elevación de la presión.
Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que se alimentan para poder tener unos estilos de vida saludable. A eso me quería referir con la parte de elevar presión y bajar presión. Ahora, dos conceptos que van a ir relacionados con la parte de este ejercicio. El primero es vasodilatación. Si se dan cuenta, hay dos conceptos que ven en la parte de la física, que es la parte de los módulos de Young, elasticidad y compresibilidad. Y entonces, por ejemplo, cuando hay un calor exagerado, por ejemplo, nuestra temperatura en el medio estamos a 22 grados Celsius. Oscila tal vez entre 19 y 22 grados Celsius, este hermoso lugar donde vivimos, que la temperatura no es tan alta. Pero si se dieron cuenta, en los meses aproximadamente de abril o marzo, la temperatura se disparó tanto que llegó en un momento hasta los 35 grados Celsius a temperatura de medio ambiente. Entonces, el cuerpo humano es tan mágico que para poder mantener una presión normal, lo que hace es aperturarse. Entonces, cuando hay calor, hace una vasodilatación. Eso quiere decir que, digamos, acá está una área transversal normal y cuando hay una temperatura alta, se ensanchan las venas, arteriolas, arterias y vasos sanguíneos y vasos capilares. Entonces el área sigue, aumenta. Y entonces, si el área aumenta, ¿qué sucede con la presión? ¿Baja o sube? Vean, si es un número exageradamente grande, entonces el área, mientras más grande sea, lo que va a suceder es que la presión empieza a bajar. Entonces hay sensaciones en las personas como que se ahogan o se relajan o les da sueño cuando hay bastante calor. A eso se llama la parte de vasodilatación. Ahora lo contrario sucede cuando está la parte de frío, así como el esquiador de nuestro ejercicio. Por ejemplo, siempre hablando de la parte del hipotálamo, en la parte del hipotálamo él va a recibir, por ejemplo, si se dan cuenta, cuando hay frío, uno, para no sentir la sensación de frío, hay algunas personas que dicen que el frío no existe. Realmente en la parte termodinámica lo que dicen que el frío no es porque no exista, es la ausencia del calor. Pero bueno, lo van a ver en el curso de termodinámica. En esta parte solo vamos a ver la parte de cálculo. Bueno, entonces la vasoconstricción lo que hace, esta es el área normal de nuestro cuerpo humano. Entonces cuando hay frío, viene y se reduce el área de las arterias, arteriolas, vasos capilares y vasos sanguíneos. Entonces sucede lo que se llama vasoconstricción. Y lo que le decía, cuando hay frío, por ejemplo, uno se cubre la parte de la cabeza. Y en la parte de la cabeza algunas personas se ponen una bufanda tapándose la parte de atrás de las orejas, lo que nuevamente es el hipotálamo, que es un centro nervioso para calcular y termorregulador. Eso quiere decir que acá, por ejemplo, cuando uno se pone una bufanda, hay calorcito en esta parte, entonces la sensación del frío ya no la tienen. Igual al momento de ponerse guantes en las manos y pues abrigarse también los pies. Entonces, puntos de sensación térmica serían los pies, las manos y la parte de atrás donde está el hipotálamo. Entonces, cuando hay frío sucede la vasoconstricción. Y esa vasoconstricción lo que sucede es que reduce el área transversal de los vasos capilares. Entonces, ahora, a una reducción de nuestra área, volviendo a esta fórmula de la presión, que es fuerza partido área, al reducir esta área, lo que está sucediendo es que aumenta la presión. Entonces sienten como que también les cuesta un poquito respirar, ¿verdad? A eso se llama la vasoconstricción. Pero, por ejemplo, el cuerpo humano lo hace para mantener la temperatura interna a 37 grados Celsius. Hay que recordar que es la temperatura interna, no la temperatura externa, porque la temperatura externa, si se han dado cuenta, cuando van a un centro comercial o a un lado, les miden, por ejemplo, si es el brazo, no sé, cualquier lado que no sea los puntos donde es el reflejo de la temperatura térmica interna, le sale 36.1, 35.4, etcétera. Pero entonces esta temperatura que es de 37 grados Celsius es la temperatura interna del cuerpo. Es por eso que se utiliza termómetros de mercurio para poder ver la parte interna de la temperatura. Hay algo mágico que sucede en la naturaleza y disculpen que me salga un poquito del tema, pero es importante poder platicarlo. Por ejemplo, las abejas tienen una perfecta regulación de la temperatura. Ellas empiezan a llevar, por ejemplo, aquí tengo mi punto A y aquí tengo mi punto B. Vamos a poner aquí una pequeña abejita.
aquí volando. Vamos a ponerle un poco de color negro para que simule que es nuestra abeja de prueba. Bueno, nuestra abeja viene de prueba y está acá donde está el punto A, donde hay flores. Y aquí está su colmena. Vamos a poner solo una simulación de la colmena. Acá está. Entonces viene la abeja y empieza a llevar la parte de polen para poder hacer la mielina, lo que nosotros conocemos con la parte de miel. Y hay un momento cuando la temperatura en el panal está igual o superior a 35.9 grados Celsius, mágicamente, bueno, no mágicamente, ahora la naturaleza tan perfecta, Dios tan perfecto viene, y ellos dejan de llevar el polen al panal y empiezan a llevar agua, H2O, para nivelar térmicamente este panal. Eso es lo que hacen las abejas. Bueno, entonces ya platicando un poquito de todo esto, ahora ya podemos resolver nuestro ejercicio. Entonces, voy a borrar esta parte. Creo que esta ya no la vamos a necesitar por un momento. Y espero que les haya gustado un poquito esta pequeña explicación de la parte de la naturaleza y cómo es aplicado. Si se dieron cuenta, solo utilicé fórmulas de física y la parte de matemática. Entonces, ahora ya conociendo todo esto, ya podemos platicar de cómo se comporta este ejercicio. Y dice, circulación sanguínea. La sangre fluye más rápido cuando está cerca del centro de un vaso sanguíneo. Acá miren, en medio. Vamos a ponerlo tal vez con color amarillo, una pequeña línea transversal, que acá está. Vamos a ponerla aquí paralela a esta. Este digamos que es el centro de nuestro vaso sanguíneo. Y entonces la velocidad de la sangre es más grande acá y se va reduciendo conforme se va alejando de este centro. A eso se le llama la circulación sanguínea. Entonces, si se va alejando y sobre eso el pobre paciente está enfermo de alguna enfermedad como, no sé, colesterol alto, triglicéridos altos, cualquier exceso de cualquier comida siempre es mala. Entonces, todo tiene que tener un balance. Por si le pueden preguntar a alguien que les platique de qué es el plato inteligente, donde el 50% del plato tiene que ser legumbres, verduras, un 25%, por ejemplo, tiene que ser la parte de almidón, alguna pasta, eh, papa, no sé, puré de papa, y un 25% de ese plato tiene que ser la parte de proteína animal, si les gusta eso. Por ejemplo, ¿cuánto tienen que comer de carne? Solo tiene que ser el tamaño de la palma de su mano. Entonces, ese es un plato inteligente, pero si en caso no hacemos caso, entonces vamos a tener ese tipo de enfermedades que a la larga pues pueden conllevar. Y ahora con la parte del COVID, una persona que tenga un problema de cualquier enfermedad basada en eso terminal o que sea basado en cardiovascular o gástrico, siempre es un grave problema porque se complican las situaciones, ¿verdad? Obesidad, presión alta, triglicéridos. Entonces hay que tener mucho cuidado y si pueden hacer ejercicio por lo menos unos 35 minutos al día, les va a refrescar bastante la parte y oxigenarles el cerebro para poder trabajar con la parte de matemáticas. Entonces, volviendo nuevamente, mientras más cerca esté yo de la parte del centro, la velocidad va a ser mayor. Y si yo me voy alejando un poco y sobre eso tengo problemas, aquí hay una velocidad a la cual yo le voy a llamar velocidad de arrastre, pero creo que ustedes lo van a ver en mecánica de fluidos más adelante. Hay una oposición al paso de la velocidad y eso va a hacer que la velocidad disminuya, a lo que en la parte del cuerpo humano le llaman la tensión capilar y presión capilar, que es lo que se va adhiriendo a la parte de las paredes. Bueno, entonces, conociendo eso, esas son las leyes de Poiseuille. La velocidad en la sangre está dada por esto. Vamos a ponerlo acá, tal vez un poco más grande. La velocidad es igual a una constante K. Esa constante K es aproximadamente 375. Como es constante, no tiene ninguna dimensión. Multiplicada por R elevado al cuadrado, donde R es el radio de nuestro vaso sanguíneo. Y tenemos menos R minúscula. Esa R minúscula es una constante. Vamos a poner R es constante. ¿Por qué es constante? Porque es lo que vamos a medir del centro de nuestro vaso sanguíneo hacia cualquier punto. Entonces es un número, por lo tanto es basado en una constante. Dice, de una capa de flujo sanguíneo desde el centro del vaso, y K es una constante que se supone aquí es igual a 375.
Suponga que el vaso sanguíneo de un esquiador, oigan, un esquiador estamos frío. Entonces, si es frío, ¿qué es? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? ¿Correcto? Sería, vamos a ponerlo mejor, como es frío, estamos hablando de un esquiador, pongamos todos los esquiador, lo que estamos hablando, lo que le va a suceder es una vasoconstricción. Eso quiere decir que se va a contraer los vasos sanguíneos. Constricción. Bueno, ya tenemos esa parte. Constricción. Tiene un radio de 0.08 milímetros. Ahí se recuerdan que ahora que ya vieron la parte del sistema de medidas internacional, la parte de medición es metros, pero este mili es el prefijo 1 por 10 a la menos 3. Entonces básicamente este radio lo tenemos que escribir como .08 por 10 a la menos 3. Y que el clima frío, oiga, clima frío está causando que el vaso sanguíneo se contraiga, lo que habíamos hablado de vasoconstricción. ¿Y para qué sirve la vasoconstricción? Para que la temperatura del cuerpo humano se mantenga aproximadamente a 37 grados Celsius. Si en caso no, pues ya es un problema de hipotermia. Y la parte de hipotermia, pues, es pérdida de pérdida del conocimiento y un sinfín de cosas que es mejor no pasar por eso, ¿verdad? Bueno, y que el clima frío está causando que el vaso sanguíneo se contraiga a una tasa. Eso es lo que nos interesa en la parte matemática, una tasa. dr es un cambio del radio. Entonces la variable con la cual estamos hablando es un dr con respecto a dt es igual a menos 0.01 milímetros. Como me están hablando de lo mismo, veo que la dimensional la puedo mantener. Y como es negativo, eso quiere decir que se está achiquitando. A eso se refiere. Y como se recuerdan que si hay una área más pequeña, la presión aumenta. Entonces la presión sanguínea, la presión del corazón está aumentando para mantener la temperatura del cuerpo humano. Y por minuto. Entonces vamos a poner milímetros por minuto. Ahí está, por minuto. Ahora, ¿qué tan rápido cambia la velocidad de la sangre? ¿Qué tan rápido cambia la velocidad de la sangre? Entonces lo que nos están preguntando para este ejercicio es la velocidad en la sangre, que es un dB con respecto a qué variable. Claro, con respecto al tiempo. Entonces sería dB en dt. Vean a qué nivel de matemáticas estamos analizando la parte anatómica del cuerpo, la parte de fisiología, y estamos hablando temas exageradamente como vasoconstricción y vasodilatación. Bueno, entonces, ahora viene la parte operativa de nosotros, la parte matemática. Entonces vamos a poner que un dB en dt, voy a empezar a derivar esto. Como no lo estoy derivando con respecto a la variable, básicamente va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La constante K pues la voy a mantener, que es igual a 375. Voy a abrir paréntesis y voy a derivar esta parte, que sería 2R. Como no estoy derivando con respecto a la variable original, tengo que multiplicarlo por un dr en dt. Ahora, la derivada de una constante pues es 0, porque dijimos que R es la distancia del centro del vaso sanguíneo a un punto en específico. Entonces ese punto en específico es un número, por lo tanto es una constante. Y entonces esto sería menos 0. Entonces ahora ya podemos trabajar esto. Entonces me quedaría dB en dt. Voy a mantener los 375. Voy a multiplicarlo por 2 y voy a multiplicarlo por R. Ahora, este dr en dt, ¿a qué se referirá? ¿Cuánto cambia el radio con respecto al tiempo? Claro, es un valor que nosotros ya lo tenemos, que es igual a 0.01 negativo. Entonces vamos a poner acá un solo que es con signo menos, sería 0.01. No le voy a cambiar los milímetros porque también el radio está trabajando con la parte de milímetros. Y ahora lo único que nos queda pues es trabajarlo. Entonces voy a poner acá, si no les molesta, el dB en dt, que es la velocidad con respecto a la sangre, que va a ser milímetros por minuto. Y sería R es igual a ¿cuánto? 0.08. Entonces 2 por 375 es igual a 750.
el radio, ya no lo dieron, que es igual a 0.08 milímetros, multiplicado por dr en dt, que es igual a 0.01. Entonces ahora lo que nos queda es poder irnos a la calculadora y hacer el resultado final. Bueno, entonces nos vamos a la calculadora, ya la tenemos acá preparada y sería, voy a poner otra vez 375 multiplicado por 2 multiplicado por r, que es igual a 0.08. No le voy a poner por 10 a la menos 3 porque también el dr en dt lo voy a trabajar en milímetros, entonces lo voy a mantener y la respuesta la voy a dar en milímetros, menos 0.01. Cierro paréntesis y le doy enter y mi respuesta es menos 0.06. Entonces vamos a poner acá dB en dt, que es la velocidad a la cual se está cambiando la velocidad de la sangre, es igual a menos 0.06. ¿Qué dimensionales debería tener? Correcto, milímetros por minuto. Y con eso pues hemos hecho este ejercicio. Espero que la explicación no los haya aburrido con esto, pero es bastante interesante poder conocer cómo se comporta el cuerpo humano y sobre todo las aplicaciones del cálculo que esto conlleva. No solo es de poder decir hay frío, hay calor o hay temperatura alta, etcétera, porque calor simplemente es una medida térmica. En cambio, la temperatura puede ser temperatura elevada, 34 grados Celsius, o temperatura baja, 20, 19, 18 grados Celsius. Entonces voy a borrar la pizarra y pues vamos a hacer otros ejercicios. Bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio y dice lo siguiente. Suponga que la temperatura en un determinado lugar T horas después del mediodía, como me están diciendo el mediodía, de una vez vamos a poner que mediodía se está refiriendo a las 12 pm. Ahí se recuerdan que las 12 am son las 0 horas de cualquier día. Entonces están hablando de las 12 pm. Después del mediodía es de T, donde T es igual a grados Celsius, siendo T mayúscula es igual a 1/3 de T elevado al cubo. Este T son las horas en las cuales se está trabajando. Por ejemplo, T puede ser igual a 1, 2, 3, pero este es tiempo y esta T mayúscula es temperatura, grados Celsius. 1/3 de T elevado al cubo menos 3T elevado al cuadrado más 8T más 10. Y esta fórmula está trabajada para un rango de 0 a 5T. Entonces nos preguntan, ¿con qué velocidad está subiendo o bajando la temperatura? Vamos a darle tal vez aquí una pausa, aquí una coma, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y en qué instantes la temperatura es estacionaria. Primero, como me están hablando de una velocidad, yo sé lo que necesito es una dt, T mayúscula, con respecto a qué variable, con respecto al tiempo. Entonces sería con respecto a dt minúscula. Y si se dan cuenta, pues gracias a Dios y a todos los milagros incluidos, que esta variable ya es tiempo, entonces no tengo que hacer otra derivación implícita. Entonces me quedaría 1/3 multiplicado por 3 y esto me quedaría t elevado al cuadrado menos 3 multiplicado por 2 t elevado a la 1 más 8 más 0. Entonces vamos a resumir cuánto sería d de t mayúscula con respecto a dt minúscula es igual, como con amarillo hemos estado anulando, este 3 se va con este 3 y me quedaría únicamente t elevado al cuadrado menos 3 por 2 es igual a 6 veces t más 8. Entonces, pues básicamente nuestro ejercicio, al momento de decir a la 1 de la tarde, eso quiere decir, si quieren pongamos el inciso a la 1 de la tarde, eso quiere decir que ha transcurrido después del mediodía 1 hora. Entonces, la velocidad a la cual está cambiando la temperatura d de t con respecto a la diferenciación del tiempo sería 1 elevado al cuadrado más 6 multiplicado por 1 más 8. Entonces d de t, aquí es mayúscula, d de t con respecto al tiempo es igual 1 elevado al cuadrado es 1 más 6, perdonen, esto es negativo, solo antes de que siga haciendo cualquier cosa, esto es negativo, esta parte es negativa, no sé por qué la coloqué positiva, menos 6t
Vamos a poner esto negativo, 6 por 1 es igual a 6. También tengo que borrar esta parte. Menos 6 más 8. Entonces, ya finalizando nuestro ejercicio, la temperatura con respecto al tiempo. 1 menos 6 es igual a menos 5. Más 8, todo esto es igual a 3. Pero 3 ¿qué? 3 grados Celsius, ajá, por hora. Vamos a poner acá, por hora. Entonces la temperatura ha cambiado con respecto al tiempo a la 1 de la tarde en 3 grados centígrados respecto a por hora. Entonces ahora nos vamos al inciso B. Voy a trazar acá un par de líneas para que no nos interrumpa y pongamos un orden en nuestro enunciado. Bueno, ahora inciso B, a las 3 de la tarde. Entonces básicamente, si se dan cuenta, como ya tenemos hecha la derivación, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, para no decir d de t con respecto a dt, solo es de sustituir cuántas horas han transcurrido de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, pues han transcurrido 3. Entonces sustituimos y pondríamos 3 elevado al cuadrado menos 6 multiplicado por 3 más 8. Entonces me quedaría 3 elevado al cuadrado es igual a 9. 6 por 3 es igual a 18 más 10. Siguiendo los datos sería 9 más 10 es igual, porque puse 10 acá, vamos a ver, perdón, es más 8, disculpen, voy a borrarlo. Vamos a ver, 3 elevado al cuadrado, 6 por 3, 18, más 8, disculpen. Entonces ahora sí, menos 18 más 8 es igual a menos 10. 9 menos 10 es igual a menos 1. Entonces quiere decir que de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde ha cambiado negativamente nuestra temperatura de ese lugar en 1 grado Celsius por hora. Ahora dense cuenta que la parte interesante que es negativo. Eso quiere decir que empieza a decaer el frío para la tarde y a la 1 de la tarde había subido. Entonces el comportamiento de la primera derivada es que está bajando, digamos del mediodía, alcanza 3 grados, pero en la parte de las 3 de la tarde, acá digamos que este es 3 y esto fue a la 1 de la tarde, empieza a decaer la temperatura. 3 de la tarde, este es tiempo. 3T y 1T. Empieza a decaer la temperatura. Entonces, para poder conocer cómo es. Ahora, en el inciso C, nos preguntan en qué instantes la temperatura es estacionaria. Entonces me voy a ir nuevamente a la fórmula que tengo acá, a la derivada del tiempo, de la temperatura con respecto al tiempo. Vamos a colocar inciso C y esto tendría que ser cuando sea igual a 0 para el inciso C. ¿Cómo? ¿Por qué igual a 0? Porque me están diciendo que sea estacionaria. Eso quiere decir que ni suba y que ni baje. Entonces, para eso, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, vamos a hacer una pequeña factorización. T cuadrado menos 6 veces T más 8. Dos números que multiplicados en T cuadrado, nuevamente T por T, y dos números que multiplicados me den 8, podemos poner 4 y 2 y vamos a escoger un signo. Como esto es negativo, voy a tomar que el número más grande quede como negativo y acá me quedaría menos 4 veces t y acá sería 2 veces t. Hago la sumatoria y no me quedó. Entonces sería menos 4 más 2 da menos 2. Entonces, sí, es cierto, como tiene que ir negativo, sí, porque menos por menos me da más, perdonen. Entonces, sí, lo que ustedes pensaron es cierto. Entonces acá sería negativo. Y ahora sí, la sumatoria me quedaría menos 6 veces t. Entonces, esto me quedaría como t menos 4 multiplicado por t menos 2. Y por el teorema del factor 0 lo igualamos a 0. Entonces voy a tener dos tiempos cuando la temperatura sea estacionaria. T sub 1 va a ser igual a 4 positivos porque pasaría a sumar del otro lado, y t sub 2, esto sería igual a 2 positivo. Entonces vamos a ver la respuesta. ¿En qué instantes la temperatura es estacionaria? Cuando t es igual a 2, ¿qué hora es? Son las 14 horas.
14 horas. Porque se recuerda que estamos trabajando a partir de las 12 del mediodía. Y la otra debería ser a las 4 de la tarde, o es decir, a las 16 horas. Y en esos dos momentos la temperatura es estacionaria, eso quiere decir que no cambia, considerando la fórmula de este tiempo con respecto a la temperatura que estamos trabajando. Bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. Vamos a hacer algunos otros para ir ampliando nuestro conocimiento de esas razones de cambio, principalmente en las áreas sociales, en las áreas de conocimientos básicos, biología, anatomía, etcétera, ¿verdad? Entonces voy a irme a otra pizarra y hacemos otro ejercicio más. Bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio donde voy a explicar algunas características del mismo y relacionadas a él. Dice la dosis de una medicina. Principalmente siempre les sugiero que no se automediquen. Van a darse cuenta la complejidad matemática que es sobre una dosis de medicina, principalmente para el tema que vamos a ver, que es la presión arterial. Y dice así: un estudio farmacológico de un medicamento en desarrollo para bajar la tensión arterial determina experimentalmente que la disminución R de la tensión que produce una dosis diaria de X medicamento en miligramos del medicamento es R es igual a 24.2, esa es la tensión arterial, 24.2 paréntesis 1 más x menos 3 dividido la raíz cuadrada de x cuadrado menos 26x más 529, se cierra paréntesis, y las dimensionales son milímetros de mercurio. Bueno, y de ahí nos piden determine la sensibilidad de R a la dosis X cuando el nivel de una dosis es de 5 miligramos, 15 miligramos, 35 miligramos. ¿En cuál de estos niveles la dosis produce un mayor efecto? Un incremento de la dosis. Bueno, primero vamos a empezar a explicar algunas características que también creo que es parte de la física que están viendo, y vamos a ver algo que se llama la presión. La presión a la cual nuestro cuerpo está sujeta es la presión manométrica, donde la presión manométrica es igual, le voy a poner una rayita acá, si quieren mejor lo voy a borrar, pero lo voy a poner aquí abajo. Vamos a ver. La presión manométrica. Ahorita voy a explicar qué significa manométrica. Bueno, primero, todo lo que esté internamente, que no esté afectado con el medio ambiente, o sea, la presión atmosférica. Por ejemplo, nosotros estamos a 133 pascal en el medio ambiente, es una presión normal. Si yo voy subiendo y escalando, por ejemplo, una de las montañas, la presión va cambiando y el oxígeno que uno va a estar percibiendo se siente más pesado, por lo tanto cuesta un poco más respirar. Ese es un cambio de presión. Por eso que algunas personas que padecen de presión alta, los médicos les dicen y les sugieren que si tienen la posibilidad económica de irse a vivir a lugares donde sea la costa, donde la presión es distinta, pues va cambiando. Por ejemplo, vamos a poner acá, digamos que aquí está, no sé, algo a la orilla del mar, se me ocurre, no sé, Tacisco, solo por decirle Tacisco, allá en Escuintla. Estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, MSNM, a 0 metros sobre el nivel del mar. Pero conforme vamos subiendo, Guatemala, luego de Guatemala, digamos que nos pasamos del rancho, la cumbre un poco más alta, y luego nos venimos a Cobán, Alta Verapaz. Si no estoy mal, solo voy a poner un número. Nosotros estamos a 1342 metros, perdón, metros sobre el nivel del mar, MSNM, metros sobre el nivel del mar. Entonces, en este momento nosotros tenemos una presión. La presión es igual a la densidad del aire multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Por ejemplo, voy a poner una pequeña línea acá de referencia de donde estamos de Tacisco. Miren, si yo pongo un plano cartesiano acá, simulando esto, digamos que es Y, esta parte es X, aunque la distancia en este momento no me sirve, pero referente al nivel del mar, nosotros estamos a 1343 metros sobre el nivel del mar.
Eso quiere decir que la presión en nuestra ciudad, en este punto, tendría que ser la densidad del aire, que no, eso lo van a ver en física, pero solo la densidad del aire, que es un valor. La gravedad, pues me imagino que ya se la saben de memoria, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura es esta. Vean esta presión. Esa es la presión a la cual vivimos. Si nosotros hacemos un cambio de presión, por ejemplo, acá es la cumbre Santa Elena. La cumbre Santa Elena. En esta parte digamos que es la parte del rancho. Acá digamos que estamos en la capital. Solo para ir viendo a las alturas. Y acá estamos en Escuintla. En Escuintla. Perdón, creo que no se logra ver bien. Voy a borrar esta parte. Ahora sí, Escuintla. Escuintla, la capital, estamos a ciertos metros sobre el nivel del mar. Luego al rancho a otra, la cumbre Santa Elena, Baja Verapaz, está bastante alta, bajamos un poco y estamos acá en la ciudad de Cobán. La presión en este va cambiando y se dan cuenta que la presión es igual a la densidad, a la gravedad por la altura. Ahora, nosotros decimos el agua, ¿a qué temperatura hierve? Ah, hierve a 100 grados centígrados, dicen rápidamente. Bueno, hierve a 100 grados centígrados, acá 100 grados Celsius, a 0 metros sobre el nivel del mar. A ese nivel, la temperatura del agua pues es referente y es una función de la presión, varía con respecto al nivel del mar. Pero por ejemplo, cuando vamos subiendo acá en la cumbre Santa Elena, podemos decir que el agua no hierve a esa temperatura. Posiblemente el agua hierva ahí, si no estoy mal, a 87 punto algo grados Celsius, porque tiene bastante referencia con la presión. La forma en que hierve el agua es basado con la temperatura. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro componente, por ejemplo, habíamos dicho que la presión manométrica, a la cual yo voy a ponerle una P y le voy a poner una barrita interesante, esta presión manométrica es todo lo que ocurre adentro de cualquier cosa donde no tenga la influencia de la presión atmosférica o la presión de afuera. Entonces la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta y le vamos a quitar la presión del entorno. La presión del entorno es igual a la densidad, gravedad multiplicada por altura. Entonces la presión manométrica, para que ustedes se recuerden, es todo lo que sea interno, lo que no tiene una influencia de un entorno, un agente externo o lo que sea la presión atmosférica. A eso se refiere. Y entonces ya la presión pues va a ir variando conforme vamos subiendo en los metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahora, volviendo a este ejercicio, para poder manipular este medicamento farmacológico, para poder trabajar la tensión arterial, tenemos que conocer dos situaciones que ocurren en nuestro cuerpo humano. Primero es el corazón, vamos a poner aquí un corazoncito, y ese corazoncito está derivado en dos funciones que tiene: la parte sistólica y la parte diastólica. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, digamos que ustedes quieren saltar y tocar el cielo falso de su casa o el techo de su casa. Entonces, lo primero que ustedes hacen, digamos, están parados, luego las rodillas las encogen como que fuera un resorte. Vamos a poner aquí un resorte. Vamos a recordar la ley de Hooke de física. Y entonces ustedes se vuelven como un pequeño resorte y saltan. Y acá van ustedes en el aire y van hacia arriba. Ese es sobre el nivel del suelo. Entonces ustedes están acá, quieren saltar y tocar el techo que está aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí una forma puntiaguda. Y para poder saltar, lo primero que ustedes, así como dicen, van a agarrar impulso, van a agarrar ímpetu, van a agarrar fuerza. Entonces se agachan, encogen las rodillas y las piernas como que fuera un resorte. Vamos a poner aquí un resorte. Ahí se recuerdan que el resorte es basado en la ley de Hooke. Y luego agarran impulso y ya van elevándose y tocan el cielo de su casa.
Exactamente así como estoy poniendo esta parte, es el comportamiento del corazón en su forma sistólica y en su forma diastólica. Entonces ahora vamos a asociar estos dos conceptos con lo que ustedes quieren saltar. Entonces, para que sea esto, cuando ustedes agarran impulso, vamos a poner que están, no, tal vez este es el punto A, este es el punto A y este es el punto B. Ustedes acá están agarrando impulso y luego saltan. Entonces, cuando ustedes están agarrando impulso, eso es lo análogo a la parte sistólica, cuando el corazón está agarrando fuerza para bombear. Ahí se recuerdan que tienen que bombear hacia todas partes del cuerpo, principalmente el cerebro, que es la parte de oxigenación. Bueno, ahorita vamos a explicar esa parte, pero por ejemplo, en la parte sistólica es cuando ustedes están agarrando impulso. Entonces vamos a poner acá la parte sistólica. La parte sistólica es cuando ustedes están agarrando impulso para poder. Y eso tiene un valor, y ese valor, si ustedes están sin ningún problema, así como dice el señor presidente, sin ningún problema del corazón, esto tendría que estar en 120 milímetros de mercurio. Esto en milímetros de mercurio es la medida de una presión manométrica dentro del corazón. Ahora, la parte diastólica es cuando el corazón ya se relaja. Entonces empieza a saltar, ya van ustedes en el aire. Esta es la parte diastólica y debería de tener aproximadamente 80 milímetros de mercurio de presión el corazón. Entonces, volviendo a la parte análoga, la parte sistólica y la parte diastólica es lo que ocurre acá. Cuando ustedes quieren agarrar impulso para poder saltar al techo de su casa, es la parte sistólica, están agarrando fuerza. Y eso tiene que tener un valor en su corazoncito que es de 120 milímetros de mercurio. Cuando el corazón se relaja, que es donde tienen menos fuerza el corazón, es la parte diastólica. Y empiezan a saltar. Esta parte del corazón, cuando tienen alguna contracción, es como un músculo y eso se comporta con una forma helicoidal. Así es como se comporta el corazón. Pero cuando esta se contrae, se vuelve toda morroñosa. Entonces es lo que ven en las películas. Por ejemplo, voy a dibujar acá el simulacro de una persona. Solo es un simulacro. No vayan a pensar que es un dibujo exageradamente bueno. Solo que creo que le hice varios brazos a esta persona. Vamos a poner acá las piernas y su bracito. Acá está, es una persona. Bueno, si no, imagínense que es una persona. Y aquí está la parte de su corazón. Entonces, cuando vienen los enfermeros y una persona tiene un problema de desfibrilación, quiere decir que el corazón está todo emorroñado y es cuando tienen algunos paros cardíacos, insuficiencia cardíaca, porque no está no está exagerando la fuerza necesaria para poder compresionar. Imagínense que esto es un resorte. Ese resorte tienen que compresionarlo para que venga y bombee la sangre a todo el cuerpo en la parte sistólica. En la parte diastólica está liberando todo y vuelve nuevamente el ciclo a la parte sistólica. Entonces, para poder corregir eso, que lo vamos a explicar en el curso de física 2, física eléctrica, vamos a ver cómo es que hay una diferencia potencial que se le aplica, por ejemplo, en un punto al cual le puedo llamar punto A y de acá un punto B. Entonces, esta diferencia es una diferencia en metros y le vamos a llamar diferencia potencial. Y eso está dado en joules. En joules. Entonces, cuando ustedes vean, tiene que haber una de esas barras que ven ustedes en las ambulancias o en la televisión, en algunas películas, que le ponen dos barras ahí en el pecho y dice 1, 2, 3, vamos. ¡Pum! Para que resucite el corazón. Cuando dicen la parte de resucitar, quiere decir que le están dando una fuerza adicional a la parte sistólica para que pueda desfibrilizarse y ser nuevamente así como un pequeño resorte y no todo enmorroñado, ¿verdad? Entonces no se van a creer en las películas cuando los dos lo ponen a una misma altura. Cuando los dos lo ponen a una misma altura no está ocurriendo una diferencia potencial, porque así como se llama una diferencia, un delta V, tiene que haber una distancia para poder generar una parte positiva y una parte negativa de los electrochoques, y eso está dado en joules para poder corregir esta parte. Y si se dan cuenta, todo es ingeniería para poder trabajar y conocer este tipo de funcionamiento en la parte eléctrica. Entonces, los valores que debería de tener una persona sana
en la parte sistólica es de 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio. En la parte de este ejercicio, si se dan cuenta, las dimensionales nos las dan en milímetros de mercurio. Y este medicamento lo que está haciendo es trabajar con la tensión arterial. Y se recuerdan lo del ejercicio anterior, hay dos conceptos para poder trabajarlo, para poder manipular la presión arterial en el corazón. La primera, era la vasodilatación. Dilatación. Así como Dylan, creo que nos está poniendo atención ahí Dylan. Vasodilatación. Y la vasodilatación, se recuerdan, si vamos a poner un vaso sanguíneo, un capilar, la vasodilatación significaba que esto venía y se engrandecía, ¿verdad? Y se engrandecía. Y hay que recordar que la presión es igual a la fuerza dividido área. Cuando esta área se ensanchaba, la presión bajaba. Entonces vamos a poner aquí que la presión baja. Y estamos manipulando la parte de vasodilatación. El otro concepto es la vasoconstricción. Vasoconstricción. Ahí está la vasoconstricción, que era lo que sucedía. Era cuando se achiquitaba el área efectiva para poder pasar el caudal. Y cuando eso sucedía, el área abajo, o sea, un área más pequeña, lo que hacía es que la presión subía. Entonces ahora se recordarán que platicamos sobre la enfermedad de las personas, la enfermedad coronaria, que se iba poniendo acá la parte de colesterol, triglicéridos, grasas, azúcares, etcétera. Entonces se estaba reduciendo la parte arterial. Entonces, este medicamento para poder trabajar la tensión arterial, ¿qué tiene que hacer? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Si hago vasoconstricción, lo que estoy haciendo es un aumento de la presión. Pero si esta persona lo que tiene es una presión alta, lo que necesito es bajarla. Y si lo tengo que bajar, lo que necesito es la vasoconstricción. Eso quiere decir, perdón, vasodilatación. Necesito bajarla, entonces es vasodilatación. Eso quiere decir que necesito ensanchar la parte del área efectiva de un vaso sanguíneo para poder bajar la presión. Ahora, si una persona tiene presión baja y por ejemplo, pero vive en la parte de Tacisco, entonces esa persona lo que necesita es una vasoconstricción para poder manipular y subir la presión arterial. Los médicos muy honorables, muy entendidos de parte de la materia, lo que dicen es si una persona tiene una presión alta y vive en un área donde los metros sobre el nivel del mar son demasiado elevados, vienen y tienen que venir a vivir un tiempo al mar donde la presión y el calor, pues ya se dieron cuenta que el calor va acorde a la presión, entonces lo que sucede en forma natural tiene una vasodilatación. Y si una persona con presión baja lo que necesita es una vasoconstricción, entonces el cuerpo humano a través del frío, la altura, lo que va a hacer es una vasoconstricción y va a mejorar su medio de tensión arterial. Para las personas que son amantes de la escalada en el Tíbet, hay unas personas que viven, que son los que acompañan a los montañistas, que son los Sherpas. Ellos tendrán por lo menos unos 500 o 600 años de vivir en esa área. Entonces el cuerpo humano ha sido tan maravilloso y yo no me dejo de admirar cada día de los conocimientos de la ciencia, que por ejemplo en sus pulmones, acá, los pulmones hay dos tipos de... bueno, el sistema respiratorio tiene dos funciones, respiración e inspiración. Uno respira y uno saca el aliento. Cuando uno expira, eso quiere decir que está entrando acá, lo que se inflan son los pulmones. Y bueno, y derivados los alvéolos, ¿verdad? Cada alvéolo viene, se infla y infla los pulmones. Estas personas con poco oxígeno, los Sherpas, tienen ese poco oxígeno. Se recuerdan que acá a cierta altura lo que está faltando, ya tenemos bastante presión y sobre eso el oxígeno que está acá no es el mismo oxígeno que está en la parte de Escuintla. Aquí les vamos a hacer una pequeña palmera para recordar a Escuintla, ciudad de las palmeras. Bueno, entonces la diferencia de oxígeno no es la misma en Escuintla que en la parte de la cumbre. Ya mientras uno va ascendiendo más, se recuerdan que el oxígeno va quitándose. Entonces estos señores que son los Sherpas, con poco oxígeno
ellos pueden subir hasta la cumbre del Everest sin ningún problema, a diferencia de alguna de las personas que puede vivir en nuestro medio, que realmente sería muy complicado poder tener esa cantidad de poco oxígeno en, en nuestro cuerpo y llegar hasta el momento, hasta el Everest. Lo que sucedería es que perdemos el conocimiento, empezamos a desvariar, tenemos una falta de potasio, una falta de sodio y empezamos a alucinar cosas o decir cosas de más, que es más o menos lo relativo cuando una persona está bajo influencia de algún licor o alguna cosa, ¿verdad? Entonces empiezan a desvariar, pero es por falta de potasio y falta de sodio y sobre todo que hay poco oxígeno y la presión que es la densidad, gravedad y altura, es distinta, ¿verdad? Entonces, con todo eso podemos entender un poco lo que significa esta presión y esta manipulación del medicamento que se le da a las personas. ¿Qué necesitamos manipular? La parte sistólica y diastólica del corazón. ¿A través de qué cosas? Si tenemos una baja presión, necesitamos una vasoconstricción. Eso quiere decir que tenemos que hacer que el área efectiva sea más pequeña. Y si tenemos una presión alta, lo que necesitamos es una vasodilatación. Eso quiere decir que el área efectiva de nuestro vaso sanguíneo, hay que recordar que es como una tubería, se hace más grande, por lo tanto, a más área la presión baja, a menos área la presión sube. Así es como se maneja. Entonces la parte sistólica y diastólica deberíamos de estar entre 120 y 80 milímetros. Bueno, entendiendo todo eso, último, yo no quiero aburrirlos tanto, disculpen que les platique tanto esto, pero me interesa que puedan conocer cómo es el comportamiento de todo lo que sucede en la parte de la matemática y en la parte del cuerpo humano relacionado a todo lo que trabajamos. Entonces, disculpen, ahora voy a hacer un pequeño simulacro. Vamos a poner a una persona. Disculpen que los dibujos no sean la mejor parte de esto, pero se recuerdan que la presión es igual a la densidad, a la gravedad y sobre todo a la altura. ¿Se han dado cuenta que cuando le miden la presión a una persona se la ponen acá en el brazo? ¿Por qué en el brazo? Porque está a una misma altura del corazón. Entonces, por ejemplo, si esta es mi referencia del suelo, yo estoy a cierta altura h. Eso quiere decir que la presión en toda esta altura debería de conservarse la misma. Por ejemplo, si yo subo un poco más la altura, la presión acá debería de ser distinta en esta área, ¿verdad? Y sobre todo recordar que, por ejemplo, para los ojos de nuestro muñeco, la presión en los ojos no es la misma que la presión arterial. Son dos cosas distintas que se pueden trabajar. Y por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad que se llama glaucoma. Que ese glaucoma nuevamente se relaciona a la presión, es igual a fuerza partido área. Y hay un método que le llaman el método de aplanación de Goldman. Por ejemplo, ese aparato simplemente es una fórmula de la física donde van a medir la presión y lo que van a hacer es ejercer cierta fuerza. Entonces yo puedo decir que la fuerza es igual a la presión multiplicada por área, pa, pero es presión y área. Entonces le ejercen cierta fuerza a cierta parte del ojo donde está la retina, digamos que acá está el ojito, el ojo enfermo, y se le agrega cierta parte de presión y dependiendo cómo es que reacciona, hay una parte en la física que ustedes van a ver que son las colisiones. Hay dos tipos de colisiones, las elásticas y las inelásticas. Y con ese tipo de formulamiento físico es como se determina qué tan fuerte está esa parte del ojo y así pueden decir si tiene glaucoma o no tiene glaucoma. Es el método de aplanación de Goldman. Pero por ejemplo con toda la parte de la bioética y ética en la medicina, ahora solo se está haciendo a través de un método que lanzan una señal. Esta le voy a llamar que es incidente. Y luego viene acá y rebota. Y a esa se le va a llamar reflejado. Y entonces aquí hay una cosa que se le llama transductor electrónico, ¿verdad? Transductor. Y con ese transductor uno viene y dependiendo cómo llega al área, así como trabajan, digamos, los vampiros. No sé si ustedes han oído hablar de cómo vuelan, pero por ejemplo, acá tengo un vampiro. Vamos a hacer el simulacro de Batman. Acá está. Ellos al momento para ver qué distancia están del suelo, ellos lanzan una señal para acá
una batiseñal en infrarrojo, y dependiendo en cuánto tiempo regresa y cómo es la forma, así es como ellos miden a qué distancia, a qué tiempo están del suelo o de alguna presa en especial, que es el concepto que utilizan para la parte de las ecografías cuando alguna persona está enferma. Ahí sí que toda la naturaleza es parte reflejado de la tecnología que tenemos. Entonces, así es como se maneja este método nuevo para poder decir que tengo una incidente, una reflejada, y ver cómo es el comportamiento de un ojo enfermo. Y todo es ingeniería, ¿verdad? Toda esa parte de cálculo, todo es parte de matemáticas. Entonces, volviendo a lo del corazón, tiene que tener una altura del brazo para poder medir la presión en el corazón. Es por eso que la ponen acá, lo más cercano, porque es a la altura en que se encuentra este. Y poder medir la parte sistólica y la parte diastólica. Bueno, ahora que ya hablamos de todo esto, ya podemos saber de qué estamos hablando. De cuando este medicamento que se le va a dar a la persona, cómo poder manipular la vasoconstricción y la vasodilatación. Entonces vamos a borrar todo esto de la parte de la presión manométrica y nos vamos a ir a la parte de cálculo. Y en la parte de cálculo, que es la parte interesante de esto, poder ver qué significa. Entonces vamos a leer. Dice que esta presión arterial es igual a 24.2 multiplicado por 1 más x menos 3 dividido x cuadrado menos 26x más 529, y estamos en milímetros de mercurio. Se recuerdan que es una medida de presión arterial. Bueno, entonces dice, las unidades son milímetros de mercurio. Determine la sensibilidad de R. Cuando se refieren a la sensibilidad de R, es un cambio, es una diferenciación, y se están refiriendo a esto, a un DR en un DT. A eso se están refiriendo, la sensibilidad a la dosis. ¿Qué tanto cambia? Por ejemplo, tenía 120, 140 milímetros de mercurio en la parte sistólica y le bajó a 139.8. Entonces, esa sensibilidad de cambio en el paciente es lo que le miden el DR en DT. A la dosis, cuando el nivel de la dosis sea 5, entonces vamos a poner acá unos pequeños incisos, cuando sea 5 milímetros de mercurio, mmHg, en B, que sea igual a 15 milímetros de mercurio, y inciso C, cuando sea 35 milímetros de mercurio. Se recuerdan que lo único que estamos haciendo son los cambios de la presión en milímetros de mercurio. Entonces, ahora esto debería ser un DR en DT, y viene la parte matemática. Tengo que derivar con respecto... no, perdonen, voy a... la sensibilidad, como la variable que me están dando X, esto no es DT porque no está variando conforme el tiempo, sino está variando conforme la dosis. Entonces esto es dx. Entonces empiezo a hacer la primera derivada. Esto me quedaría 24.2. Y acá la derivada de 1 pues es 0. Vamos a poner 0 más. En este momento se dan cuenta que tengo una regla del cociente. Y vamos a poner acá la regla del cociente. F partido G. La primera derivada, ¿a qué es igual? Es igual a el denominador elevado al cuadrado. Y en el numerador yo tengo el denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Bueno, basado en todo eso, entonces vamos a poner acá que debería de ser g de x elevado al cuadrado. Aquí sería g de x multiplicado por f' de x menos f de x multiplicado por g' de x. Esta es la parte que tenemos que hacer en la parte matemática. Entonces vamos a comenzar a hacerla una forma de espacio. Si se dieron cuenta toda la matemática que lleve, entonces por favor jóvenes, no se automediquen en la casa. Traten de preguntarle a un médico sobre esto. Entonces comencemos. Voy a reservarme este 24.2 en esta parte. 24.2. Y todo eso va a multiplicar a lo que vamos a hacer. Entonces vamos a trazar una línea exageradamente grande. Y en la parte del denominador sería todo esto que está como raíz cuadrada elevado al cuadrado, anulo la raíz cuadrada y solo me quedaría x cuadrado menos 26x más 529. Y ahora comienza.
la parte del numerador sería el denominador, que básicamente es x cuadrado menos 26x más 529. Todo esto elevado a la 1/2, ¿verdad? Porque es una raíz cuadrada. Multiplicado por la derivada del numerador. La derivada de x menos 3 simplemente es 1. Menos el numerador. ¿Dónde está el numerador? Vamos a abrir un corchete acá, simbolizando el orden que tenemos, que sería x menos 3 multiplicado por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador la vamos a hacer con color verde. Vamos a ver, con color verde. La vamos a poner que es x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Y todo esto tiene una raíz cuadrada. Como es el denominador, le voy a poner g de x. Entonces, quiere decir que la primera derivada de g de x debería ser, voy a hacer una sustitución. Entonces tendría u elevado a la 1/2. Y entonces la primera derivada tendría que ser u elevado a la 1/2. Esto pasa a multiplicar acá. 1/2 menos 1 multiplicado por du en dx. Entonces ya puedo poner mi resultado. Lo voy a poner con color azul para no afectar lo que tengo acá. Entonces sería 1/2 multiplicado por u. ¿Cuánto vale u? Es igual a x elevado al cuadrado menos 26x más 52. Cierro paréntesis. 1/2 menos 1. Esto es igual a menos 1/2 multiplicado por du en dx. Entonces quiere decir que tengo que hacer la derivada interna, que es igual a 2 veces x menos 26. Si se dieron cuenta, yo puedo factorizar este 2. Lo voy a pasar de este lado. 2 es factor de x menos 13. Y esto, este 1/2 pasa acá. Y todo esto, como es negativo, tendría que estar en el denominador. Por lo tanto, tendríamos x elevado al cuadrado menos 26x más 52. Y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, puedo decir, la primera derivada de g' de x sería x menos 13 y en el denominador tengo x elevado al cuadrado menos 26x más 52. Y todo esto tiene su raíz cuadrada, solo que en el denominador. Entonces, si se dieron cuenta, acá íbamos. Ahora tengo que hacerlo por la derivada del denominador, que es esta parte que tengo acá. Acá está. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Aquí sería x. Perdonen, acá tengo un grave error, pero no es tan grave. Esto es x menos 13. Y vamos a ver si no me afecta en nada. No me afecta en nada. Ah, bien, aquí sí me afecta en algo. Este es x menos 13. Bueno, entonces ahora sí voy a pegarlo. Y sería acá x menos 13. Y en la parte del denominador tengo x elevado al cuadrado menos 26x más 52. Y tenemos la raíz cuadrada de esto. Bueno, ya está. Ahora me voy a pasar a una nueva pizarra, solo que voy a copiar esta otra parte. Y creo que hasta acá. Entonces nos vamos a una nueva. Yo creo que ahí está lo más centrado posible. Bueno, entonces ahora ya podemos tener un argumento. Vamos a decir que la sensibilidad de nuestra presión arterial de R en dx es igual. Ese 24.2 lo seguimos conservando. Vamos a poner un super corchete acá. En la parte del denominador vamos a tener nuestra línea que es igual a x cuadrado menos 26x más 529. Como no tiene nada malo, lo voy a poner que está elevado a la 1. Solo me va a servir como una referencia. En la parte del numerador, todo esto está como x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Y está elevado
a la 1 medio menos, creo que voy a borrar esto, no, sí, voy a borrar esto, tal vez acá, yo lo que no quiero es confundirme, entonces esta parte de x menos 13 por x menos 13 es igual a x menos 13 elevado al cuadrado. Y en el denominador tengo esta parte que está acá, ¿verdad? Que es x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Tiene que ser 529. Vamos a ver si no me equivoqué. 529. Solo estoy viendo si estoy correctamente haciendo lo del denominador. Menos 26x más 529. Aquí sí lo coloqué. Y de ahí el denominador. Ajá, sí, acá está. Sí tiene que tener un 9. Esta parte me faltó, miren, 529. Solo puse 52. Me disculpo. Entonces acá tiene que ser 529. Ahora sí. Entonces acá es 529. Y todo eso está elevado a la 1 media. Bueno, ahora voy a reducir esta parte del numerador y voy a poner un denominador común. Entonces vamos a poner esto es igual a, y voy a trabajar la parte del numerador. Y en la parte del numerador, mi denominador común va a ser x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Y todo esto elevado a la 1 medio. Lo estoy haciendo con lápiz un poco delgado para que los números chiquitos no me afecten. Ahora, esto dentro de un número 1, el cual tiene acá, sigue siendo lo mismo. Multiplicado por lo de arriba, básicamente es una multiplicación de un medio por un medio. Pero se recordarán que a elevado a la n por a elevado a la m es igual a n más m. Entonces básicamente sería este número, un medio más un medio es igual a 1. Entonces me quedaría, ahora sí lo vamos a poner tal vez, x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Y lo vamos a elevar a la 1. Menos esto. Dentro de esto se hace 1. Multiplicado por lo de arriba, básicamente solo me queda x menos 13, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a ver si no me equivoqué en algo. Sí, me equivoqué en este 1 medio. Este 1 medio no tendría que estar porque acabo de decir que esto que está acá, vamos a ponerlo con color amarillo, esto que está acá dentro de 1 es igual a eso mismo. Por esto sería 1 medio más 1 medio, esto es elevado a la 1. Ahora sí, menos esto dentro de esto es igual a 1. Por lo de arriba prácticamente es x menos 13 elevado al cuadrado. Le vamos a poner su corchete acá para poder hacerlo lo más ordenado posible. Y no se les vaya a olvidar que todo esto está dividido x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Y todo esto está elevado a la 1. Bueno, entonces voy a cambiar de color y vamos a poner, si todo esto está elevado a la 1, lo puedo anular y quitar también los paréntesis que están ahí. Entonces me quedaría dr en dx es igual a 24.2. Todo esto multiplicado por, en el numerador tendría x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Más 529. Menos, ahora abro paréntesis y voy a operar la parte cuadrática. Ya se dieron cuenta todo lo que estamos haciendo, todo por el corazón. Entonces sería x elevado al cuadrado, el cuadrado al primero, menos 2 veces el primero multiplicado por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería 13 elevado al cuadrado. Vamos a ir a la calculadora de una vez para poner la parte numérica, que es igual a 13 elevado al cuadrado, 169. Entonces nos venimos acá y ponemos 169 en nuestro ejercicio, más 169. Más el cuadrado del segundo, que sería 169. Y todo esto dividido x elevado al cuadrado
menos 26x más 529 elevado a la 1 medio. Ahí se recuerdan que estoy haciendo esta parte, miren, esta parte. Si quieren podemos llamarle parte A y esto es parte B. Y todo esto nuevamente está dividido. Creo que este corchete me es insuficiente. Vamos a borrarlo. Vamos a poner un corchete más grande. Y en la parte del denominador tengo x elevado al cuadrado menos 26x más 529, todo esto elevado a la 1. Y vamos a considerar que esto tenemos un denominador 1. Entonces ahora sí ya podemos empezar a operar. Sería este cuadrado, creo que lo mejor es anotarlo, x elevado al cuadrado menos 26x más 529 menos x elevado al cuadrado menos 2 por 13 es igual a menos 26. Por menos me va a dar más 26x. 169 multiplicado por menos sería menos 169. Y todo esto dividido lo que está acá, que es x elevado al cuadrado menos 26x más 529 elevado, perdón, me falló aquí la pizarra digital, 1 medio, acá está. Y en la parte del denominador, mero denominador, que lo voy a poner acá, nuevamente es x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Y todo esto dividido 1. Lo que me va a dar tristeza es que tanto cálculo matemático que hagamos y algún valor me va a salir 0. Eso sí me va a doler en mi corazón y creo que mi presión arterial se va a elevar bastante. Entonces ahora empezamos la parte de anulación. Este x cuadrado se va con este x cuadrado. Este 26x se va con este 26x. Y tenemos una resta de 529 con 160. Vamos a ver. 529 menos 169 y me da un valor de 360. Entonces todo esto en la parte de arriba me da 360. Ahí se recuerdan que todavía tengo este valor que estoy multiplicando. Ahora vamos a poner acá dr en dt, dr en dx. Entonces en la parte del numerador me quedó 360. Todo esto dividido x elevado al cuadrado menos 26x más 529 elevado a la 1 medio. Y todo esto dividido x elevado al cuadrado menos 26x más 529 elevado a la 1. Y todo esto vamos a poner 1. Y se recordarán que tengo la multiplicación todavía de 24.2. Bueno, ahora sí ya podemos hacer este 1 multiplica el 360. Entonces lo vamos a poner acá en el numerador. En el denominador me quedaría la multiplicación de todo esto, solo que en uno tengo 1 medio y en el otro tengo 1. Entonces, como es una multiplicación, sumo los exponentes porque es exactamente el mismo valor. 1 medio más 1 es igual a 3 medios. Entonces sería x elevado al cuadrado menos 26x más 529. Y todo esto elevado a la 3 medios. Y se recuerdan que todavía tengo la multiplicación de 24.2. Bueno, entonces ya puedo decir que mi dr, vamos a ponerlo aquí en grande, dr en dx, aquí ha sido igual. Voy a multiplicar el 24.2 por 360 para ver cuánto nos sale en la parte número. Sería 24.2 multiplicado por 360.
es igual a 8712. 8712. Y en el denominador pues tengo x elevado al cuadrado menos 26x más 529, todo esto elevado a la 3 medios. Ahí está. Bueno, con eso ya he logrado cuál es mi sensibilidad de este medicamento. Vean toda la matemática que hay que hacer. Y ahora pues ya nos dicen, teníamos tres incisos, ¿verdad? Cuando teníamos 5 milímetros de mercurio, 5, 15 y 35. Entonces pues ya digo que con justa razón podemos copiar esto. Nos vamos a una nueva pizarra y pues hacemos los tres valores para el mismo. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo? ¿Se recuerdan que la dosis que nos estaban diciendo? Es decir, que pongamos el valor en vez de X de 5 miligramos, cuando sea 15 miligramos, cuando sea 35 miligramos. Y eso nos va a dar cuánto es la sensibilidad a la presión arterial de nuestro medicamento. Entonces vamos a poner básicamente dr en dx evaluado cuando x es igual a 5. Vamos a poner nuestra sensibilidad de dr en dx cuando nuestro medicamento ha sido evaluado con 15 miligramos, y cuando nuestra sensibilidad con respecto a x es igual a 35 miligramos. Entonces ahora lo único que nos resta es ir a la calculadora y hacer nuestros aquí en la calculadora ya solo falta el orden del mismo, solo que no es lo que necesito, no necesito eso, sino necesito esta función que es la de la parte fraccionaria. En la parte del numerador tengo 8712 dividido x cuadrado, va a ser 5 elevado al cuadrado menos 26 multiplicado por 5, multiplicado por 5, 26 multiplicado por 5 más 529, cierro paréntesis, y esto tiene que ser elevado a una parte fraccionaria que la vamos a poner acá, que es igual a 3 medios. Y ya tenemos el valor, que es igual a 0.9978. Entonces vamos a poner 0.998. 0.998. ¿Qué dimensionales son? Como es una sensibilidad a la tensión, debería ser milímetros de mercurio. Nos vamos otra vez a la calculadora y nuevamente copiamos la fórmula. Y ahora la vamos a evaluar cuando esto sea no 5, sino sea 15. Sería 15 elevado al cuadrado. Ahí está. Y acá sería 20 multiplicado por 15. Cierro paréntesis más 529. Y cerramos paréntesis. Y todo esto elevado a la 3 medios. Y nuestra sensibilidad es igual a 1.254 milímetros de mercurio. 1.254 milímetros de mercurio. Y lo otro sería 35. Entonces ya es más fácil poder sustituir. Me voy a la fórmula y ponemos los valores respectivos. Acá en vez de 1 va a ser 3. Acá en vez de 1 va a ser 3. Y le damos igual y tenemos 0.355 milímetros de mercurio. 0.355 milímetros de mercurio. Bueno, ya tenemos esto. Entonces estos son los niveles de dosificación a los cuales tiene una sensibilidad es de 15 miligramos. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos, y ahora podemos hablar de una farmacología al nivel que estamos platicando matemático, y decimos, si nosotros fuésemos las personas que le estamos sugiriendo matemáticamente al médico
Y desde el punto de vista matemático, si subimos la dosis de 5 miligramos a 15 miligramos de este, de este, de este fármaco, estamos cambiando la sensibilidad en el cuerpo de la persona de 0,998 a 1,25 milímetros de mercurio. Eso sería la sensibilidad. Hay que recordar que la parte sistólica es igual a una persona normal en 120 milímetros de mercurio, y la parte diastólica debería estar a 80 milímetros de mercurio. Bueno, yo digo que con esto pues hemos finalizado este ejercicio. Y pues finalizamos la clase del día de hoy. Ya no quiero seguirlos atormentando con más cosas. Creo que hemos hablado de un montón de situaciones, tanto de la vida como del cuerpo humano, de la forma en que se trabaja, y sobre todo el comportamiento de la matemática en la vida diaria. Bueno, les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche, y en la plataforma les estaré dando las instrucciones de lo que estaremos haciendo con estos ejercicios ya en la parte práctica. Que tengan un bonito y bendecido día. Gracias.